les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Dios le bendiga y Dios lo continúe bendiciendo a todos y a todas los que sintonizan este canal, esta plataforma. En esta noche vamos a hablar algo sobre la palabra de Dios. Como ya se puso en el video, las palabras que vamos a leer en este día se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 6, y Filipenses 3, 7 y algunos versículos. Primeramente le damos la gracia a nuestro Dios porque nos permite hablar de su grandeza, y también a nuestra hermana Ruth, que Dios la utiliza como canal para que lleguemos a ustedes. Vamos a leer la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos 22, 6. Ellas dicen así: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias por la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, te damos gracias por este momento, porque nos permite estar aquí hablando de tu grandeza, Padre, para que a través de tu palabra muchos sean edificados. Padre, te pedimos que no haya un tropiezo en ella, sino que tú la hagas explicativas y que nos ayude a guardar tu palabra, a vivir por ella, ponerla en práctica y a compartirla con los demás. Padre, no aceptamos guerra ni contra guerra, todo lo que opera en los aires, todo lo que se opone a que tu verdad sea explicada, sea escuchada, sea vivificada. Lo atamos, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la palabra. En tu nombre, Padre, vamos a tirar la semilla y tú te vas a encargar de hacer que germine, que crezca y que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya está en el tema es: Dios llama a gente capacitada y lo descapacita para capacitarlo a su manera. Gloria a Dios. Dios llama a gente capacitada y lo descapacita para capacitarlo a su manera. Gloria a Dios. Usted me dirá, ¿cómo es posible que Dios va a llamar a una persona capacitada y la va a descapacitar para capacitarlo a la manera de él? Eso es lo que hace Dios en realidad. Porque cuando nosotros venimos del mundo con un conocimiento humano o con un conocimiento científico o con un conocimiento de acuerdo al mundo donde vivíamos, entonces aquí en el Evangelio ese conocimiento no funciona. No serviría para mucho en lo espiritual. Sí nos serviría en lo físico, pero en lo espiritual no. Porque si nos vamos a la luz de la palabra, en el texto que acabamos de leer, está hablando el apóstol Pablo. Si, como dice el apóstol Pablo, que él fue criado y fue instruido, él fue criado por padres hebreos. Los padres de Pablo eran hebreos, tenían un gran temor de Dios y también tenían doctrina. Y entonces yo a veces me pregunto cómo Pablo, un hombre hebreo,
con una doctrina como la de los hebreos, que era una doctrina sana, llegó a este punto de ¿cómo decir? De perseguir a los cristianos, gloria a Dios. Pero ese no es el caso, sino que el apóstol Pablo, los padres de Pablo, lo, se preocuparon por darle una educación superior, una mejor educación, a tal punto que lo mandaron a estudiar donde un sabio que se llamaba Gamaliel. Entonces el mismo apóstol Pablo dice que él fue instruido en el 3 del capítulo 22, él dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Entonces, cuando Pablo es instruido por este hombre que sabía las leyes, sabía todo, era hoy se podría decir un sabio, un Sócrates, algo así, un Einstein. Él me asombra de Pablo, que Pablo, a pesar de tener tanta capacitación humanamente posible, después que Dios camino a Damasco lo tumba del caballo, no se sabe si fue un caballo o un camello, porque la Biblia no lo registra, pero sí registra que lo tumbaron al suelo, que cayó en tierra, como ya dice la escritura que acabamos de leer. Dice que una luz resplandeciente le alumbró, lo cegó por completo y lo tumbó en tierra. Entonces, cuando escuchó la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy Jesús a quien tú persigues. Ahí que Pablo entiende verdaderamente que él se había puesto en contra de Dios, no era el problema de Pablo, no era con los hermanos que él perseguía, sino con el mismo Jesús, porque Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo, un hombre con tanto conocimiento y con tanta letra, entonces después lo vemos, gloria a Dios, que en el libro de Filipenses, gloria a Dios, en el libro de Filipenses, su capítulo 3, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Vemos que Pablo, un hombre letrado, un hombre con doctrina, que tenía doctrina, cuando viene a los pies de Cristo, que tiene el encuentro con la roca inconmovible, con el Cordero Santo inmolado, vemos que Pablo estima todo por basura, estima todo por pérdida, dice, lo he perdido todo. Pablo no está hablando de que él le quitaron todo lo material que tenía, le quitaron su casa, nada. Pablo está hablando que en conocimiento, en relaciones, como tenemos hoy día, que a veces las relaciones humanas son, en cierto momento de nuestra vida, son más eficientes que el mismo dinero. Pablo tenía muchísimas relaciones, tenía muchísimo poder humanamente, era reconocido en los gobiernos, era reconocido en las altas cortes, porque era un hombre letrado, sabía varios idiomas. Gloria al que vive. Pablo dice que después que tuvo el encuentro con Cristo, dice que estimó todo por basura y por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces él entiende que lo que él creía que él sabía y que él entendía y que él dominaba,
Cuando viene aquí a los pies del Señor, entonces entiende que él no sabía nada, que él no tenía ningún conocimiento, porque entonces él dice, cosas la he tenido como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entonces entiende que ahora es que verdaderamente él tiene conocimiento. Entonces, por eso el tema que escogí, me dio Dios, que no lo escogí yo. Dios llama a gente capacitada y lo capacita para capacitarlo a su manera. Pablo era un hombre capacitado. Y vemos que cuando tiene el encuentro con Dios, Dios le dice, no, lo siento, pero este conocimiento que tú tienes no me sirve, no lo necesito, porque es un conocimiento aparte de humano, es del viejo hombre y tienes normas y reglas que en todo se adaptan a lo terrenal, no a lo espiritual. Entonces vemos que este hombre tan capacitado, un hombre de Dios, hombre que admiro, hombre de los hombres de la Biblia que admiro de verdad, Pablo, Pedro, Jesús, Juan, dice este hombre tan sabio que podía considerarse un sabio hoy en día, que lo estima todo por basura. Y entonces cuando yo veo hoy en día cómo está el pueblo, principalmente el pueblo, me voy a referir al pueblo, porque el impío en realidad no tiene a Dios y el impío no entiende estas cosas. Por más que quiera discernirlas, no puede, porque es que la misma Biblia que dice que lo espiritual ha de ser discernido espiritualmente, que el hombre natural no entiende lo espiritual. Entonces, por eso yo me refiero siempre a la iglesia, porque la iglesia, según la palabra, es la luz del mundo, según la palabra le fueron declarados los misterios ocultos, le han sido declaradas muchísimas cosas, que el mismo Espíritu es quien da ese conocimiento, esos misterios los revela a través de su palabra. Entonces la iglesia, yo veo que hoy en día la mayoría de los líderes, principalmente pastores, evangelistas, profetas y maestros, se han encargado, gloria a Dios, de descapacitar a las personas que ya el Espíritu Santo capacitó en un tiempo a la manera de Dios, a la manera de la Biblia y a la manera espiritualmente posible. Estos hombres de Dios, sin afecto natural, implacable, como dice la palabra, que solo andan buscando el beneficio de que del dinero, negociando, mercaderes, de la palabra, se han encargado de descapacitar a las personas que Dios capacitó espiritualmente en todas las áreas de nuestra vida, de nuestro día, lo hubieran capacitado a otros con la ayuda del Espíritu Santo y guiarlo a la sana enseñanza, al sano conocimiento, a la sana doctrina, como le dijo Pablo a Tito 2:1, habla todo lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Habla palabras irreprochables, le decía Pablo, por el que vive. Entonces, se han encargado de descapacitarnos, han intoxicado nuestro cuerpo, nuestro espíritu, no el Espíritu Santo, gloria al que vive, porque ese nadie lo contamina, sino se han encargado de intoxicar nuestra mente, nuestro corazón, de llenarlo de basura que, perdón, basura, ¿sacada de dónde? De un texto, sacado de contexto, para formar un pretexto para pecar, o para ello hacernos creer que lo dice la palabra. Lo agarran un texto, lo sacan de contexto y de ahí forman un pretexto para hacernos creer que sí, que la Biblia lo dice.
o un pretexto para ellos mismos pecar y escudarse de ese texto sacado de contexto. Entonces, por eso, estos ministros, yo no sé qué le dirán a Dios cuando venga el pastor de pastores, como dice la palabra, que cuando el pastor de pastores llegue y le pedirá cuenta a los pastores que dejó como encargados de los rebaños aquí en la tierra. Le pediría cuenta por cada una de esas ovejas que le entregó. Perdón. Entonces yo quiero saber qué ellos le van a decir a Dios. ¿Qué excusa le van a poner a Dios? ¿Qué pretexto le van a poner a Dios? Porque si le dicen no, que no me lo dijeron, no lo sabía, Dios le va a decir, no, yo dejé la palabra. No, que no, yo dejé gente de Dios. No, no, yo dejé el Espíritu Santo para que te enseñara, porque dice la misma palabra, que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, no han discapacitado y ahora se le ha enseñado al pueblo un evangelio raro, un evangelio que no se coge lucha, un evangelio que no es de cruz, un evangelio que es salvo y siempre salvo. Ahora hay una doctrina diabólica de los salvos siempre salvos, que ya nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos, porque ya de que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, que Cristo pagó nuestra salvación, que lo único que nosotros tenemos que hacer es ir a una iglesia, sentarnos en una silla, cantar coro, cantar alabanza, brincar, saltar y hacer de todo, y de ahí irnos para nuestra casa y hacer lo que queramos porque somos salvos y siempre salvos. Esa es la doctrina diabólica, animal, carnal y diabólica que se está viviendo ahora. Entonces, vemos que el apóstol Pablo, gloria al que vive, sabiendo que estas cosas iban a suceder en un futuro no muy lejano, lo escribió. Dios lo permitió, el Espíritu Santo lo permitió que lo escribiera aquí, para que hoy en día nosotros tengamos esta Biblia en la mano. Yo tengo una Reina Valera 1960, que es la que siempre he tenido. Hoy pudiéramos leerlo, escudriñarlo, y nosotros no dejarnos engañar. Entonces yo no entiendo cómo es que el pueblo se deja engañar tan fácil y deja que lo llenen de tanta basura teniendo la Biblia, teniendo el Espíritu Santo, teniendo un raciocinio, teniendo algo que te dé tu conciencia, aunque tú no seas cristiano, aunque tú no tengas una Biblia, aunque no sepa nada de Dios, la misma conciencia te avisa y te acusa y te dice cuando algo está mal, cuando está bien. ¿Para qué? Para que no tengamos excusa. Entonces, perdón, el apóstol Pablo, sabiendo esto que iba a suceder, como está sucediendo ahora, lo advirtió. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos iban a venir estas personas sin afecto natural, amadores de sí mismos más que de Dios, que no le va a importar la salvación de nosotros, lo único que le va a importar es el dinero. El dinero, porque todo lo que se hace ahora mismo, todas las manipulaciones que suceden, es por dinero. Usted oye cada vez que dicen, no, que parten 1000, que parten 100, que parten 200, que parte todo lo que usted tenga en su cartera, que parte esto. El evangelio de la prosperidad, un evangelio próspero, un evangelio sin cruz, un evangelio que Dios te va a bendecir, que todo va a estar bien, que tu familia va a estar bien, que tu familia es un salvo, o que ya tú eres cristiano. La Biblia me dice a mí, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero eso no me quiere decir a mí, y no está diciendo en ninguna parte que si yo soy cristiana en mi casa
y todos mis hijos son impíos y ellos nunca buscan de Dios y se mueren así, que ellos se van a salvar así por amor al arte, di que porque yo era cristiana, di que porque yo soy cristiana. La palabra lo que está queriendo dejar dicho es que después que una persona, un solo en la casa, cree en Dios y lleva a Dios a la casa, eh, esa persona empieza a dar rodillas por toda la familia de la casa y algo Dios va a hacer. Dios va a ir tocando y va a ir dándole arrepentimiento a todos hasta que lo que han de ser salvo, de ahí lo que quieran, él entra en el camino. Pero no es de que así por amor a arte que no nada más cree, porque si hubiese sido así, las familiares de Moisés, de Noé, perdón, que no entraron en el arca, se salvan porque no era cristiano. Los familiares de las hijas, de las esposas de los hijos de Moisés, de Noé, también se salvan porque ellas eran cristianas. Si hubiese sido así, los familiares de aparte de la mujer y las hijas, los tíos, tías, sobrinos, esa gente se hubiesen salvado porque lo era cristiano. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar dicho? Que nada más no es creer, hay que creer. Tiene que haber uno en la familia que crea. Esto no se trata nada más de creer, se trata de una vida consagrada a Dios, una vida en obediencia a la palabra, en todo. Usted vemos que la Biblia, el mismo Josué dijo, escojan ustedes hoy a quién van a servir, pero yo, él no dijo yo solo, yo y mi casa completa serviremos a Jehová. Yo no sé si ustedes quieren servir a dioses ajenos, a dioses falsos, pero yo y mi casa, yo me comprometo yo con, con Dios, que toda mi casa y yo vamos a servir a Jehová por encima de quien sea. Josué entendió este principio, que nada más no era, si Josué hubiese querido dicho, no, yo serviré a Jehová y Jehová salvará mi casa. Josué entendió que tenía que ser un conjunto, todos, con un mismo espíritu, una sola doctrina, un solo matrimonio. Entonces, esto no te lo va a decir un Dios de eso de la prosperidad. Lo que te va a decir es que no, que Dios te va a bendecir, que tú solamente tienes que creer, que no te preocupes, que estudie, que hay que estudiar. Sí, el estudio es bueno, la letra es buena, pero el estudio, si usted no pone a Dios primero, te mata cuando viene a ver. La ciencia, si usted no pone a Dios primero, te puede matar también. La mucha letra, sin Espíritu Santo, mata también, porque el tanto conocimiento, sin una persona está debidamente preparada espiritualmente, es una alma muy peligrosa en una persona que no tenga la capacidad espiritual para manejarlo. Porque aparte de la capacidad física, hay que tener capacidad espiritual, hay que tener conocimiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo entendió que lo que él sabía, lo que Gamaliel le enseñó, las leyes que él sabía, los idiomas que sabía, cómo se defendía en las altas cortes, cómo buscaba cartas donde diferentes reyes, donde diferentes cortes para matar a los cristianos. Y con su léxico, con su verbo, con su estudio, con su idioma, Pablo lo convencía. Pablo no tenía que hacer muchas cosas para dar un discurso elocuente, con mucha letra, y convencía a todo el mundo. La gente se quedaba así, wow, pero este hombre es, es un elocuente, una persona muy elocuente. Bueno, como la gente se queda a veces o se quedaba antes, cuando escuchaba al expresidente Leonel Fernández Reina, expresidente de la República Dominicana, la gente se quedaba atónito, porque este hombre tenía tanto léxico, tanto estudio,
y decía unas palabras tan altisonantes y tan que había que buscarla en diccionario y no en cualquier diccionario para usted entender. Entonces las personas, aunque no entendían lo que él decía, pero solamente por la dulzura de palabras, por el verbo, la gente decía, wow, qué ciencia, qué sapiencia. ¿Mm? Pero no entendían nada, porque así que son los malos, le agradaba a esa persona. Pero cuando llegó otra persona que tenía un lenguaje dominicanamente dominicano, coloquial, un lenguaje llano, entonces lo entendían perfectamente, porque es nuestro lenguaje, pero entonces le molestaba, porque la gente como que no hay quien lo entienda. Si habla fino es malo, si habla llano también es malo. Pero el apóstol Pablo tenía facilidad de mucha, 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 y por eso conquistaba y hacía tantas cosas, tenía tanto poder humanamente, porque tenía estudio. Entonces, yo veo que cuando llega al Evangelio lo estima todo por basura. Entonces, yo veo que una persona en estos tiempos, desde que tiene un chin de teología, 3 años de teología, ya se quiere creer lo grande, ya quiere opacar a todo el mundo, ya todo el mundo le dice, no, no, tú no sabes nada, estate tranquilo, no hable de esto, que tú no sabes de la Biblia. Incluso a nosotros, lo que guardamos la sana doctrina, la palabra sana, que no es otra religión, para que no crea que tenemos otra religión, la sana enseñanza, la que se empezó a enseñar desde el principio. A nosotros nos catalogan como gente sin estudio, gente sin teología, gente sin Biblia. ¿Mm? Y es una equivocación muy mal equivocado está, porque nosotros leemos mucho las escrituras. ¿Por qué? Porque a nosotros nos parece que en ella está la vida eterna. Es mejor usted saberse un solo versículo de la Biblia y vivir ese versículo que saberse la Biblia entera, embotellársela y no vivir ni uno. ¿Eh? Porque como dice por ahí, es mejor perro vivo que león muerto. Yo prefiero saberme y vivir un solo versículo que saberme la de Génesis hasta Apocalipsis y no vivir ni siquiera un solo versículo de la Biblia. Porque la palabra, no, el secreto, el misterio de la escritura no está en tener dominio, ni en tener estudio mucho, sino en vivir lo que usted sabe. Porque entonces nos convertiríamos en hipócritas o en címbalo que retiñe. Un címbalo que retiñe, usted le da un golpe a algo que suene y retiñe el sonido. Pero no tiene nada, está vacío. Entonces, nada no serviría tener tanto conocimiento humano, tanto conocimiento de teología, sin mata, eso mata. La teología sin Espíritu Santo mata tu vida espiritual, te seca espiritualmente. ¿Ves? Usted aprende mucho, sí, y es bueno, hay que estudiar teología. Yo no le aconsejo a nadie que no estudie, que la estudie, pero que se asegure antes de estudiarla de tener el Espíritu Santo y fuego, conocimiento por el Espíritu Santo, porque si llega sin Espíritu Santo a una escuela de teología, termina muerto espiritualmente porque se seca la vida espiritual. Entiende que todo depende de lo que tú has estudiado y de lo que te han enseñado, no del Espíritu Santo. Estima las otras personas inferiores a ti, te crees superior, te da un ego demoníaco, que tú crees que tú eres, no, yo estudié teología, yo tengo 3 años, yo estudié hermenéutica, milética, la ciencia que estudié, es buena, pero sin Espíritu Santo, eso mata, mis hermanos. La letra, la mucha letra mata. Pablo no quiso decir que no estudien. Él que lo está diciendo fue porque él tuvo la oportunidad de vivir en carne propia, porque él en algún momento de su vida, cuando no conocía a Dios todavía, se creyó la gran cosa por el estudio que tenía.
Mas, sin embargo, cuando llega aquí, que lo tumban, ¿vio? Y Pablo como que se le formateó el cerebro y como que se formateó y quedó, lo único que, no, que se le quedó fue reconocer a Dios. Dice, Señor, y ahora reconoce a Dios como Señor. Ahora lo reconoce cuando tú te creías el gran, cuando tú te creías el Rey y Señor, como están los grandes líderes de ahora, que porque tienen una cierta cantidad de miembros, una cierta cantidad de privilegios, tanto en el país como fuera del país, internacionalmente. Se creen la última Coca-Cola del desierto, se creen que ya no necesitan el Espíritu Santo. Lo sacaron para afuera de su vida y de las iglesias también. Dios. Y ahora, como no lo tienen ni en su vida, ni en la iglesia tampoco, entonces han acudido a métodos humanos, a métodos de hombres que Dios no le agrada. Digo, porque siempre el Señor ha dicho en su palabra, y lo dice y lo repite, el que ama al mundo no me ama, el que ama al mundo enemigo, se constituye el mismo, no fui yo que lo constituí, se constituye enemigo de Dios. A la hora y punto que un líder, o quien sea, enseña o instruye o permite que el mundo entre dentro de la iglesia, inmediatamente se constituye el mismo, soy tu enemigo personal, le dice a Dios. Eso hacemos nosotros cuando nos constituimos amigos del mundo, cuando amamos al mundo, cuando deseamos la cosa del mundo, porque ¿qué Dios no va a de nada con acuerdo con eso? Por eso en una ocasión Jesús dijo, no te pido, Padre, que lo guarde del mundo, porque entonces tendría que pedirte que lo saque del mundo. Entonces tendría que pedirte que lo saque todo del mundo, sino que lo guarde del mundo, que lo guarde del mal. Porque Jesús sabía lo que venía, más lo que él ya había experimentado. Porque Jesús fue experimentado en todo, probado en todo, y no falló. Y era hombre, no era Dios, porque la gente dice una doctrina por ahí que Jesús era así, 100% Dios, 100% hombre. Eso es falso. Jesús vino como hombre, hombre nacido de una mujer, engendrado en el vientre de una mujer, con la diferencia que Jesús es Dios y existía ya desde antes de la fundación del mundo. Gloria al que vive. Entonces vemos que ni siquiera el mismo Jesús vino con conocimiento humano, ni tampoco dándosela en sabio, de que no, porque yo soy Dios, porque Jesús sabía todo, porque él es Dios. Jesús no tenía necesidad de leer las escrituras si lo hubiese querido, porque él es Dios. Pero Jesús aún así se adaptó a un cuerpo humano, se adaptó a nosotros los seres humanos. ¿Para qué? Es que Jesús tenía que enseñarnos a nosotros que si Él pudo, nosotros podemos. Nosotros siempre le vivimos poniendo excusa a Dios. No que yo no puedo, no que esta prueba, no que este proceso, no que esta tentación, no que yo no puedo, no que yo no aguanto, no que la carne débil. Pero mi hermano, si Jesús pudo, yo puedo también. Si Pedro pudo, si Pablo pudo, si Juan, si Lucas, si Mateo, si Marco pudieron, yo puedo. Si Débora, si Estel, si Noemí, si Ruth, si María, si todas esas mujeres, Elizabeth, pudieron, yo puedo también. ¿Cuál es la diferencia? Si somos del mismo material, somos hechos a imagen y semejanza de Él. Si los demás pudieron, yo también puedo serle fiel a Dios. En medio de un mundo perverso, yo puedo, porque Sodoma y Gomorra no tenían remedio. Sin embargo, Dios encontró un solo. Por causa de Abraham, un solo encontraron, pero encontraron uno. Entonces lo pudo. En medio de ese mundo, lo pudo. Entonces, ¿por qué yo no puedo?
En medio de Babilonia, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego pudieron. Entonces, si ellos pudieron, yo puedo. Si José pudo salirle corriendo a la mujer de Potifar, pudiendo quedarse viviendo con ella callado hasta que lo descubrieran, ¿m? Si él pudo salirle corriendo a la tentación, yo también puedo salir corriendo, porque a la tentación, usted no es guapo, usted no puede creerse guapo, no, yo soy fuerte, no, usted tiene que correr, porque es que si no corre lo más, mi hermano, se muere espiritualmente. José entendió ese principio, que es mejor que digan que aquí corrió y no que aquí murió, porque si José se queda ahí y está con esa mujer, él iba a estar con ella, pero hasta que Potifar se diera cuenta. Pero cuando Potifar se diera cuenta, mi hermano, era muerto que iban a matar, era muerto que iba José. Sin embargo, oye lo que dice la Biblia. Dice que la casa estaba sola, que ellos estaban solos. La mujer le dijo, ven que estamos solos. Y no había nadie supuestamente. Pero desde que José le hizo el desaire y se fue, le dejó la ropa ahí, que ella gritó, apareció, la casa se llenó de guardias. Entonces yo no entiendo cómo era que estaba sola. Estaba sola para que él pecara, pero inmediatamente decidió no pecar, apareció gente. Gloria al que vive. Entonces el apóstol Pablo entendía estos principios, que Dios llama a gente capacitada para descapacitarlo y capacitarlo de su manera. Dios llama a gente del vulgo, como llamó a Pedro. Entonces Pedro era del vulgo, quizá apenas sabía escribir y quizá le machucado. Digo yo, porque eso no lo dice la Biblia. Y Dios lo llama. Y entonces vimos que después, en el primer mensaje de Pedro, todas las almas que se convirtieron, en el segundo también, pero también, que no era una ni dos, ni eran 100 ni 200, eran de 3.000, de 5.000 personas en un día, que todavía nadie ha roto ese récord de Pedro, todavía que yo sepa, ningún hombre de Dios se le han convertido esa cantidad de almas en un día. Entonces el apóstol Pedro, cuando lo vemos aquí en las epístolas de Pedro, digo, wow, ese no es el Pedro, ese no es el Pedro que no tenía capacitación, ese no es el Pedro que vivía hablando cosas raras, que siempre lo que hacía era preguntar mucho, investigar, siempre Jesús le vivía dando su boche, que era necesario, porque Pedro aprendió de eso, de todas esas cosas que Jesús le corregía y le decía. Y cuando lo veo escribiendo en una de las epístolas de él, que él habla de la preeminencia del amor y de esas cosas y de los frutos del espíritu y de esas cosas, yo digo, wow, pero Pedro se dio terrible, tremendo. Y si hubiese sido capacitado como fue Pablo, a los pies de algún maestro de eso de la antigüedad o de esos rabinos de las leyes. Imagínese a Pedro, un hombre que era sanguinario, con toda esa letra que tenía Pablo encima. Gloria al que vive, mi alma bendice a Dios. Pero nada, el mismo Pablo relata también que él perseguía a los cristianos y muchas de esas persecuciones se las facilitaba letra que tenía la capacitación, le facilitaba muchas cosas y le abría muchas puertas a Pablo, que para otro que no tenía la capacitación que él tenía, estaba encerrada. Por eso es que le digo que yo no le digo a nadie que no estudie, porque el estudio es bueno siempre y cuando usted ponga a Dios en primer lugar y siempre y cuando usted tenga un Espíritu Santo que lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Porque si no, la misma universidad, la misma teología va a ser quien lo va a matar, quien va a dar su muerte, quien le va a dar la sentencia de muerte a usted.
y no una muerte física, sino una muerte espiritual. Oiga, porque eh, la Biblia relata una historia de un profeta viejo, de un profeta joven. El profeta viejo convenció al profeta joven de que lo que Dios le había hablado no era así. Dios le dijo, no, no te pares, no comas, no hagas nada. El profeta dijo, no, le dijo, ven, come conmigo, ven, quédate aquí. Yo soy profeta igual que tú. Yo profetizaba, pero es que el muchacho no entendió que él lo dijo en tiempo pasado. Yo profetizaba y ahora está profetizando. No, yo cantaba y ahora está cantando. Yo predicaba y ahora está predicando. Yo oraba y ahora está orando. Yo era espiritual y ahora ya no lo es. La Biblia dice que tenemos que permanecer en los principios en el cual fuimos instruidos. Si usted empezó en el espíritu, termine en el espíritu. No termine en la carne. No comience en la carne y termine en la carne. No comience en el espíritu, termine en la carne. Comience en el espíritu, termine en el espíritu. Pero para terminar en la carne, mejor termine en el espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos va a entregar a nuestro Salvador. Ya casi mente que nos vamos al cielo. Dice que Él nos entregará en los aires a nuestro Dios. Ahí el Espíritu Santo. Y el que no lo tenga, ¿quién lo entrega? ¿Quién entrega? ¿Eh? ¿Cuál espíritu? El de adivinación, el que te enseñaron, el de profecía. Eso no entrega a nadie. El de motivación, Dios te va a bendecir, Dios está aquí, te va a hacer salvo. Dios está contigo, Dios te pagó tu salvación, ya te pagaron un precio, ¿sí? La salvación ya Dios la pagó, es verdad. Él la compró a precio sangre, precio único, que no lo puede superar. Pero hay un problema, que hay que cuidarla con temor y temblor. La salvación la compra a todo recta, cultivarla, limpiarla, oye, echarle agua. ¿Ah? Cuando usted se maya, la limpia alrededor, le echa agua, le echa abono, le echa para que los pajaritos no se la coman, usted la cuida. Así es la salvación, hay que cuidarla con temor y temblor, porque se puede perder. ¿Eh? Hay gente que dice, no, que la salvación no se pierde porque Dios la compró. Se puede perder porque si te están mandando a cuidarla es porque se puede perder. Porque algo que no se pierde no te van a mandar a cuidarla. ¿Mm? Ella está comprada ya, pero ahora nos resta a nosotros cuidarla. Si no la cuidamos, la perdemos. Porque en el infierno hay mucha gente hoy en día, hoy por hoy, que por no cuidar su salvación y por confiarse demasiado en su conocimiento teológico humano o quien sea, como sea que lo haya tenido, y está en el infierno por confiarse. Oye, nosotros en el Evangelio no podemos confiarnos en nuestra propia fuerza, porque no es con nuestra fuerza, sino con la de Dios. No es nuestra bajo dirección, sino bajo la dirección de Dios. Dios es quien nos capacita a su manera. Nosotros creemos que dos malos son cuatro, pero en el mundo espiritual de Dios puede ser 1,000,000, porque ese es el problema, que es que nosotros queremos que Dios quepa en la cajita de nosotros, y no es así. Dios no cabe en cajita, Dios no cabe. Escogió el cuerpo humano como templo para que el Espíritu Santo habite, pero tampoco cabe ahí adentro. Lo que pasa es que esa es la morada del Espíritu Santo, un cuerpo santificado, un cuerpo apto para Él, morar en Él. Dios no cabe, nuestro pensamiento no son sus pensamientos, porque Él es demasiado grande, demasiado sublime, no hay palabra para describir a Dios. Entonces, nosotros pensamos que todo se mueve bajo una lógica, bajo una regla humana, pero Dios no piensa así. En Dios lo lógico nuestro es lógico para Dios, y lo lógico para nosotros
lo lógico de Dios es lógico para nosotros, porque que nosotros muchas veces, si no estamos en el espíritu, no entendemos el mundo espiritual, es muy amplio, muy profundo. Solamente el espíritu puede hacernos entender ciertas cosas. Por eso es que hay que pedirle a Dios cada día conocimiento, sabiduría, ¿eh? Y que nos prepare primero, como dice la palabra, capacita, prepara, capacita y luego envía. Porque una persona con una alma que no la sepa manipular fácilmente seductiva o mata a una gente. Pero si usted la sabe manipular, usted está apto para cortarlo. Gloria a Dios. Y nada, siempre vivimos aprendiendo de la Biblia. En realidad, el apóstol Pablo fue y siempre será un hombre de Dios porque está en la presencia del Señor, está un poco lo que duerme, esperando el rato de la iglesia para ser despertado. Y de verdad que es un hombre digno de imitar, como él dijo en una de sus cartas, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Pero ya usted puede saber el nivel espiritual que tenía Pablo cuando dijo estas palabras. Y siempre le decía a los corintios y a donde él iba, si es por lengua, yo hablo más lengua que todos ustedes, si es por letra, yo hago esto y esto. Pero no lo decía para gloriarse, sino para hacerle entender a ellos que lo que él hacía no lo hacía para agradar a los hombres, no lo hacía para llamar la atención, no lo hacía para obtener fama, no lo hacía para obtener dinero. Incluso no le gustaba que se recogiera ofrenda cuando él estaba ahí. Le decían, por favor, recójalan antes de que yo vaya, si me van a dar algo, porque no me gusta, no me agrada. Pablo trabajaba, Pablo no era vago, Pablo hacía casa de campaña, Pablo trabajaba, Pablo no le gustaba esas cosas, no le gustaba la fama, no le gustaba el dinero, no era pegado a esas cosas. El amor de Pablo era por las almas, por formar iglesia en diferentes lugares, por formar líderes, un verdadero líder. Un líder no es el que manda, sino el que forma, líder, el que enseña, el que lo hace primero. Por ejemplo, si hay que cruzar, él le enseña cómo cruzar, pero él se pone primero a cruzar, aunque sea un peligro, le enseña para enseñarle a sus discípulos. Eso hacía Pablo, porque eso mismo hacía Jesús, aunque él no anduvo con Jesús, sino que tuvo un encuentro con él, caminó a Damasco, pero sí aprendió de él, leyendo, escudriñando y con los testimonios de los hermanos también, y con el Espíritu Santo se aprende. Porque nosotros nos hemos andado con Jesús y sabemos muchas cosas de Jesús, que incluso son cosas que a veces la Biblia no tenemos tanta referencia bíblica, pero el Espíritu Santo nos lo enseña por su misericordia. Y nada, para terminar, como dice, gloria a Dios, el apóstol Pablo, todo lo estimo por basura, eso mismo digo yo. Yo pensé que sabía algo y me he dado cuenta que no sé nada. Digo, como digo Sócrates, el gran sabio, según los hombres, yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque cuando creo saber algo humanamente, entonces el Espíritu Santo me enseña la otra forma de Dios. Entonces digo, wow, es más profundo y todavía más importante lo que Dios te enseña que lo que tú mismo intentas creer, saber que sabe. Dice que el que se hace sabio en su propia opinión, así mismo se engaña. La Biblia no es un libro para mí, la Biblia es eh, lo más preciado que pudieron dejarnos nuestros hermanos apóstoles que murieron para que hoy en día nosotros pudiéramos escuchar y ver y leer y traer estas cosas que gracias a ellos, yo a veces siempre digo, gracias a Dios porque dejaste la Biblia, porque si no, fácilmente nos engañaban. Por una persona que tiene la Biblia, se debe engañar si quiere, no importa, puede levantar muerto. Y si trae otro evangelio que no está escrito aquí,
dice la misma Biblia que te le debe de llamar maldito. Así sea un ángel del cielo, porque la palabra siempre tiene la razón, siempre. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde, esperando que sea de edificación y que podamos escudriñar las escrituras, vivirlas y predicarlas, no en una área de nuestra vida ni en dos, sino en toda vuestra manera de vivir. Esa palabra, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que cuando Cristo venga, se va a tomar a sí mismo. O sea, que la gente que no viva y se parezca a él, no lo van a tomar. Lamentablemente, la cizaña y el trigo son igualitos, no hay una diferencia. Cuando están en el campo, usted tiene que esperar a que echen fruto para usted poder saber cuál es cizaña y cuál es trigo. Porque si no, cuando viene a ver, arranca el trigo creyendo que es cizaña. O cuando viene a ver, arranca la cizaña creyendo que es trigo. Pero cuando echan fruto, dice que el trigo se inclina hacia abajo, los granos, el peso, la hace que se incline, se humilla. Pero la cizaña, como no echa fruto, lo que echa son granitos vanos. Siempre se queda paradita derechita, no se inclina, ella siempre está gobernada y hace lo que ella quiere, ¿no? Que Dios me hizo así, yo soy así, ¿no? Que el corazón, ¿no? Que Dios no se mete en eso, yo soy así. Con eso yo soy así. Millares de personas cayendo en infierno diario, millares de pastores, millares de apóstoles, millares de maestros y de evangelistas, lamentablemente. Otros que están vivos y su alma va camino al infierno. ¿Por qué? Por no predicar la verdad, por no santificarse, por no hablar la verdad, por no decir las cosas como son. Pero para la gloria de Dios estamos nosotros. Si usted tiene miedo de hablar, yo no. Si usted tiene miedo de hablar la palabra tal y como está escrita, yo no. Si usted tiene miedo de corregir, yo no. Conforme a la palabra, se corrige, se reprende, se suelta, con toda paciencia y doctrina, y no es pecado. Lo que hay que poner los puntos donde van. Donde la Biblia dice que es puerco, y usted está dando esos frutos de esa puerca que se lavó y volvió al seno, y eso son las obras que usted está cometiendo, pues ahí usted encaja. Y dice la Biblia que los perros estarán fuera. No está hablando de perros de cuatro patas, está hablando de personas que vomitan y se comen su propio vómito, de descarriados. Está hablando de gente dentro del pueblo que Dios lo limpió una vez de eso cuando se convirtieron y hoy por hoy lo están cometiendo en la iglesia y dicen ser cristianos y siguen comiéndose su propio vómito, lo vomitan y se lo comen de nuevo. Dios le quitó la cosa del mundo y volvieron y la tomaron. Y eso se llama comerse su propio vómito. Y dice la Biblia que estas personas son perros. Eso va ahí. Si usted está cometiendo eso, entonces usted se está convirtiendo usted mismo en un perro. Y usted se lo va a encontrar duro, se lo va a encontrar fuerte, pero la Biblia que lo dice, no soy yo. Porque quizás yo en un tiempo lo hice o lo hacía, pero Dios nos libertó, porque nada más no son los descarriados, ¿no? Hay gente dentro de la iglesia vomitando y comiéndose su propio mundo, que Dios le quitó tal cosa y hoy por hoy la están haciendo de nuevo. Y dicen ser cristianos, y dicen tener a Dios y van para el cielo según ellos. No sé para cuál cielo, pero van según ellos. La Biblia dice, y los frutos que ellos están dando, las obras, perdón, dicen que no van. Pero gracias a Dios que casi me viene, que ya casi no vamos, porque de verdad que yo me quiero ir de la tierra. Usted me dirá egoísta, yo no soy egoísta, porque usted tiene muchos años dándole chance a mi familia para que se arrepientan y no quieren. No están dispuestos a dejar el mundo. Pues entonces no es Dios el malo, somos nosotros, son ellos. No soy yo la mala, son ellos, porque yo tengo muchos años también esperando en Dios, guardando. Gloria a Dios, que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí
Me ha ayudado el Señor, esperando que le sirva para algo. Si usted entiende que Dios le habló, no. Si vamos a hacer una oración, por si alguien quiere aceptar al Señor, en este momento que repita la oración. Vamos a orar. Usted va a repetir después de mí si quiere a Cristo o quiere reconciliarse con el Señor. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias porque tú has hablado a mi vida. Gracias, Señor, porque tú me perdonas. En esta hora, Señor, te pido perdón. Sé que te fallé, que te fallo a diario, pero te pido que me perdones, que escriba mi nombre en el libro de la vida, que lo borre del libro de la muerte, Señor. Yo renuncio a todo pacto consciente o inconsciente, me desligo de todo pacto generacional. No acepto eh, decretos en mi contra, Padre. Ahora te pertenezco a ti. Gracias, Señor, porque tú me recibes por los brazos abiertos. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame a servirte hasta que tú vengas, hasta que tú vayas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se ha repetido esta oración, ha pasado a formar parte de la familia más grande que la familia de Cristo. Y ya usted sabe que a pelear, que usted va con cosas que no se ven, a pelear con principal, potestad, huestes espirituales de maldad y todas esas cosas que no se ven, porque este camino no es fácil, esto no es color de rosa. Aquí lo único bueno es que tenemos a Dios de nuestro lado, pero aquí se pelea, aquí se necesitan guerreros, no princesitas, ni princesitos, ni reinas, ni mujeres empoderadas. No, aquí no es eso. Aquí hay que empoderarse, pero en el espíritu para pelear con el diablo, con los demonios, con los principados, las potestades, los gobernadores de la tiniebla, los espirituales de maldad. Con todo eso. Dios le bendiga, Dios le guarde y nuestra hermana Ruth con nosotros, con Dios con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar despidiendo la transmisión para dar parte al próximo mensaje con la misma expositora. Amantísimo Dios, Señor, ve guardando, ve cubriendo la casa de Valdemira. Gracias por las palabras, Señor, que fueron expuestas en esta hermosa y cálida noche. Dios, ve tomando el control de su vida, ve tomando el control de cada persona que nos escucha, ve quitando todo espíritu de repercusión, Dios mío, todo espíritu de accidente, todo espíritu, Señor, Padre, que quiera traer malas noticias para aquellos que transitan. Cúbrelo, Señor, con la sangre de Cristo. Padre, ve cubriendo el hogar de Valdemira con la sangre de Cristo. Padre, ve bendiciéndola, ve ensanchando, Señor, su territorio, su ministerio, Dios. Padre, para que ella siga hablando de parte de ti y no de parte del hombre. Amén. Recuerden, mis hermanos, sin santidad y amor nadie verá al Señor. Amén. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.